Muy buenas tardes. Hoy nuevamente en nuestra sesión de tertulia de filosofía de la ciencia y dando seguimiento a las temáticas que hemos seleccionado en el libro de Christian Karman en relación a la filosofía de la ciencia, pero en esta ocasión entonces tomando la sección que tiene que ver con explicación causal y explicaciones intencionales. Esto está relacionado con, con lo que ya antes se había venido desarrollando desde los mismos argumentos que habíamos trabajado con relación a Hempel y su tema de explicación científica, también en relación a aspectos que mucho antes también habíamos identificado con respecto a los digamos, los enunciados observacionales y los no observacionales. Y esto como una manera pues también de hacer un recorderis alrededor de por dónde ha venido la línea de argumentación o de desarrollo de nuestras temáticas, con la cual en particular hoy comenzaremos entonces trabajando sobre la tesis de identidad de la explicación y la predicción. Karman en su parte introductoria nos recuerda algunos aspectos centrales que describe el autor, que en este caso es Hempel, al decir que hay diferentes ciencias que dan explicaciones o trabajan alrededor de las explicaciones, pero no de las predicciones. Y es el caso como la biología, donde particularmente toma el caso de la evolución. Entonces aquí vemos que hay una explicación, pero no necesariamente una predicción. Esto como un abrebocas para que podamos entonces ir abordando la temática. Y bienvenido Armando también, muchas gracias. En ese caso, pues quiero darle la palabra a Francisco. Gracias. Armando, por favor, cierra el micrófono. Gracias. Bien, continuando con la idea principal que señala Astrid sobre el marco en el cual nos estamos desenvolviendo, todo lo que citó Astrid está enmarcado en el estudio de la filosofía analítica de la ciencia como una de las dos grandes ramas en las cuales el movimiento de filosofía analítica se presentó en el siglo XX. Uno en relación con el lenguaje de las ciencias, que es el que estamos tratando, y el otro en relación con el lenguaje natural, que no será motivo de nuestro estudio en esta tertulia sobre filosofía de la ciencia. Entonces, teniendo en cuenta eso, podemos señalar que el tipo de explicación que hemos considerado hasta aquí en la perspectiva de Hempel, comúnmente se denomina explicación causal, porque se identifica la expresión causal con otro concepto, el de determinismo. Cuando hablamos de determinismo, estamos refiriéndonos a que un evento A acontece y genera unas consecuencias en otro evento B de manera total y permanente. Esto implica que hay una relación 100% de dependencia entre del evento B con respecto al evento A. Por supuesto, esta es una explicación y conceptualización filosófico-científica de carácter teórico puro. Si, por ejemplo, la circunstancia o hecho o fenómeno E describe un hecho concreto, puede decirse entonces que las circunstancias antecedentes señaladas en enunciados que vamos a bautizar C1, C2, C3, etcétera, CN, causan, lo decimos entre comillas,
en conjunto aquel hecho en sentido de que existen ciertas regularidades empíricas expresadas por unas leyes. Recuerden que hay unos elementos antecedentes y hay unas leyes que son las que permiten dar explicación a por qué acontece un fenómeno. Se supone que las leyes son una serie de condiciones invariantes que están rigiendo el tipo de fenómeno sobre el cual se está haciendo la explicación. Estas leyes implican que toda vez que ocurran las condiciones del tipo indicado por los enunciados que decíamos C1, C2, C3, etcétera, CN, entonces tendrá lugar un hecho del tipo descrito en la circunstancia o hecho E. Los enunciados tales como ley sub 1, ley sub 2, ley sub n, que expresan las conexiones generales y ordinarias entre las características específicas de los hechos, se denominan habitualmente leyes causales o leyes deterministas. En este caso, hay que entender que esta teoría de Hempel, que estaba siendo trabajada hacia los años 40 del siglo XX, se veía una inmensa influencia de aspectos propios de la filosofía clásica aristotélica que contenía, por supuesto, toda su teoría de la causalidad, en la cual se considera que las causas al menos se presentan de 4 formas. Unas causas formales, unas causas materiales, unas causas finales y eficientes. Y unas causas eficientes. Muchas gracias, Astrid. Estos 4 tipos de causas están relacionadas con el principio general de la causalidad, donde un evento A genera una influencia en un evento de B, y el evento B ocurre sí y solo sí ocurre el evento A. Y entonces, en ese sentido, el concepto de ley, que para ese caso sería ley científica, expresan esas conexiones generales y ordinarias entre las características específicas de los hechos que se denominan habitualmente leyes causales o deterministas. Esto para entender el contexto en el cual Hempel plantea su concepto de explicación causal en primer término. Es indudable que este tipo de explicación causal necesariamente deberá distinguirse de las llamadas leyes estadísticas. Ya en esta época de los años 40, a raíz de los esfuerzos en los años 30 por darle alguna solución al problema de la verificación empírica que había planteado Carnap, Reichenbach había propuesto entonces encontrar una vía de explicación estadística a la inducción, de tal manera que se pudieran dar enunciados de tipo más general, pero basado en la aproximación estadística. Y por supuesto, dentro de esa pretensión, entonces se empieza a hablar de ya no leyes determinísticas, sino leyes probabilísticas. Teniendo en cuenta eso, es que aquí en este momento entonces haríamos la distinción entre esas leyes determinísticas de las leyes probabilísticas. Es indudable que si tenemos en cuenta lo que viene sucediendo actualmente en las distintas ciencias, cada vez menos se tiene el concepto validado de ley determinística y más tendemos a concebir las leyes de tipo probabilístico. Pero esto es un proceso que no queremos adelantarnos, sino que con un propósito de comprensión cabal de esos términos técnicos y procesos técnicos de la filosofía de la ciencia, pues vamos de a poco explicando para poder entender que hoy por hoy, actualmente en el siglo XXI, segunda década, no podemos hablar de determinismos en términos de ciencia, sino más bien en aspectos de orden probabilístico. Y por supuesto su base es la aplicación de los procedimientos y herramientas de corte estadístico. Me detengo acá para dejar si hay otros comentarios iniciales en relación
con el concepto de ley causal o determinista. Bueno, pues si hacemos memoria de lo que comentábamos en la tertulia anterior, también es que en esa condición de lo que Hempel viene planteando con respecto a explicación, pues entonces hay estas como tres condiciones, o ¿cómo se diría? Como tres aspectos él tenía, que tú nos explicabas, perdón, o nos dabas a comprender la sesión anterior, donde precisamente hay unos criterios que son con los cuales se establece la ley científica, a ver si lo digo mejor, hay unas evidencias empíricas que con esas evidencias es que se puede establecer la correlación que tiene con la ley científica, y que de ello entonces hay como un tercer aspecto o tercer, ¿qué se dice? Argumento, que es ver cómo las evidencias empíricas tienen una correlación con la teoría. Pero no me queda claro lo que intentas decir. Yo recuerdo que hay unas condiciones que son elementos antecedentes en el ámbito donde se da un determinado fenómeno, pero que eso a su vez está combinado con una serie de constantes o invariables que se dan perfectamente y que rigen ese tipo de fenómenos. Entonces, esas condiciones antecedentes más esas leyes, llamémoslo así, que esas son, todo eso es determinístico, son los elementos del explanans, y después viene ya los enunciados referidos a los elementos empíricos, que son explicados por los enunciados antecedentes más los enunciados de las leyes. Eso es lo que se había dicho la vez pasada. Y que entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que me querías decir? Pues recuperando esos criterios, ¿sí? En la relación entre lo que es el explanans, la deducción lógica, y que esto permite llegar al explanandum, que es como el proceso de lógica, y relacionándolo con el tema que hoy tenemos a disposición, que es sobre inicialmente toda esta carga de explicación científica, es tener presente que es en ese orden de una estructura lógica que permite digamos, la caracterización para el caso, por ejemplo, de la biología y de las ciencias de la física o de las ciencias físico-naturales, de las cuales lo que hasta este momento donde vamos en nuestra argumentación, no es, cuando nos referimos en contexto científico a una explicación, estaríamos trayendo a colación estos elementos, de lo cual lo que se estaría refiriendo es a unas condiciones probabilísticas, sabiendo que el mundo no es homogéneo. Pero todavía no. Todavía porque lo probabilístico es cuando ya admitimos que la ley no es determinística, recuerda. O sea que en esta primera fase lo que estamos es estableciendo todavía condiciones determinísticas. Es correcto. Bueno. Que es el primer enunciado de explicación en Hempel. Correlaciones causales, mejor dicho. No, porque es que cuando siempre hablamos de correlación, estamos hablando de estadística. Porque la correlación es una herramienta de la estadística para establecer el vínculo entre una variable y otra variable. Es decir, una variable, un fenómeno, y otra variable, otro fenómeno. Y en ese caso, entonces, no son correlaciones. El vínculo de dependencia entre un fenómeno y otro fenómeno. Porque es determinístico. Entonces es dependencia.
De dependencia. Es de dependencia. El otro sí es ya correlación. Muy bien, Correlación o probabilidad. muy Porque bien. recuerden, la probabilidad es una herramienta, la correlación es otra herramienta de estadística. Eh, En esta perspectiva es entender que es una visión donde se busca que el mundo de los hechos como fenómenos tiene una vinculación con la teoría o con los enunciados de la teoría. ¿Es así? claro, sí, pero espérate porque te fuiste un poco más allá. Es cierto lo que tú dices, pero espérate, vamos de a poquito. En una primera manifestación de explicación científica basado en un concepto determinístico, entonces dice Hempel, el Splanans está compuesto por una serie de enunciados que son antecedentes de circunstancia donde se da el fenómeno. Pero también existe una serie de enunciados correspondiente a unas leyes que son de tipo universal, consideradas como universales, que explican ese tipo de fenómeno. Y tenemos por el otro lado los enunciados del hecho que pretendemos explicar. Entonces, se vincula el hecho que pretendemos explicar con el conjunto de enunciados sobre antecedentes de hechos más los enunciados de ley, y al vincularlos encontramos la explicación. Ese conjunto configura teoría. Ese conjunto está configurando teoría, una teoría explicativa para ese caso específico de ese hecho. Ahí. Ahora bien, como todavía no hemos abordado lo de las leyes probabilísticas, pues yo diría que no vayamos más allá por el momento. No sé si es suficientemente claro eso. Sí, perfecto. Y entonces, en este caso, con lo que sí lo podemos vincular es con las 4 causas aristotélicas. Sí, pero como una referencia extracientífica de su origen filosófico. Pero aquí estamos no en filosofía clásica, sino en filosofía de la ciencia. Perfecto. Por supuesto, alguien formado en filosofía sabe que hay esa relación. Quienes no están formados en filosofía, pues es necesario decirles, bueno, esta concepción que se está manejando dentro de filosofía de la ciencia como ley causal determinística y para la explicación científica determinística, tiene una fuente que proviene de la filosofía aristotélica y por supuesto todos sus desarrollos medievales de que es la teoría de la causalidad. ¿Sí? Y que todavía permea dentro de la comunidad de pensamiento de los científicos o dentro de los llamados paradigmas o matrices disciplinares de pensamiento que tienen las comunidades científicas, porque todavía es permeable eso, a pesar de que digan cosas tan contradictorias como de que la causa de esto es tal cosa en una probabilidad del tanto por ciento. Eso es un absurdo decirlo así. Si hay una probabilidad de tanto, entonces no estamos diciendo que es causa. No es causa, Sí, sí, sino es una probabilidad de vínculo entre un antecedente y un consecuente, que es en ese caso fenómenos que ocurren, ya sea de que si está el parásito tal en tales condiciones, existe la probabilidad de tanto de que ocurra tal cosa en el organismo. Pero eso no podemos decir que si el parásito está ahí es la causa de que aparezca lo otro, sino es el vínculo probabilístico del uno con el otro. Esa es una cosa totalmente distinta. perfecto. Ese ejemplo, a eso quería llegar en el sentido de que Estela nos pedía que le hiciera una explicación. Entonces creo que eso que estás Sí, diciendo. ese es lo otro es que, por ejemplo, en las predicciones, cuando hay unas circunstancias antecedentes, hay unos enunciados de ley y hay un hecho que acontece, entonces se puede decir que si se dan tales situaciones antecedentes que están relacionadas con el hecho que se pretende describir, basados en las leyes generales que rigen esos hechos,
Si el día fulano de tal ocurre tal cosa, ocurrirá entonces tal fenómeno. Y eso es predicción, por supuesto. Claro, Hempel señala que en algunos casos puede ser predicción y en otros casos puede ser mera explicación. Si el evento no se ha dado, si el evento no se ha dado, puede ser predicción, pero si el evento se dio, es explicación. ¿Recuerdan? Eso lo dice el texto. Hasta ahí vamos. Bueno, listo, ahí vamos de a poco. Creo que van observando que una de las características, a mi juicio, positivas de la filosofía analítica de la ciencia es ubicar la precisión no solamente en el lenguaje, sino en el pensamiento, para ordenar muy bien los enunciados, muy bien las argumentaciones y por lo tanto muy bien las explicaciones. Me detengo ahí y no sé si hay algo más para decir en relación con la parte de ley determinística. A ver si la cogí bien. Dice que todo se afirma, que todo lo que afirma la ley causal, entonces, no sé si existen varias leyes causales, que todo hecho de índole específica está acompañado o determinado por otro también digamos, de rasgos específicos. O sea, esa sería, siempre se tendría que dar dentro de ese orden. Nunca puede estar solo. Entonces, y que de esta forma se va a acomodar a leyes generales de tipo causal. Entonces, ¿esto es lo que se llama determinismo? Es correcto. Es bueno. correcto. Y la ley causal general lo que asume es que en su enunciado recoge la generalidad de los hechos específicos. Lo recoge como componente de teoría. Y de allí entonces deriva deductivamente para el caso de que haya que hacer un explanandum de un hecho específico. Entonces en esa derivación dice, ese ocurre por tal, o ese ocurrió por tal y tal ley que dice que cuando se dan tales condiciones y tales circunstancias, entonces acontece tal cosa, que corresponderá con ese hecho específico que se supone va a ser explicado. Que si no ha acontecido, entonces será una predicción, pero que si ya aconteció, es solamente su explicación, tal cual se dijo en la parte de explicación científica de Hempel y que trabajamos hace 8 días. Muchas gracias. Muy bien. Listo, entonces creo que puede seguir. Bueno, no sé, entonces está agotado ya lo de explicación causal determinística. Así es. Bueno, pues ustedes quieren que aborde lo de la explicación de leyes de estadísticas. Pues sería como para ir llevando bueno, listo. Ahora, no sé, Armando, si quieras hacer otro comentario. No, por ahora todo bien. Por ahora bien. Bueno, entonces, hace un rato estábamos señalando que la explicación causal es necesario distinguirla de las leyes estadísticas. Indudablemente, esto ya estaba en boga dentro de las discusiones de filosofía de la ciencia en los años 40, y ya digo a raíz de que de los intentos de Carnap por un lado y Reichenbach por el otro, para dar explicación a lo que era el principio de verificación, y como componente de la inducción científica, que tenía una serie de problemas que había acusado el propio Popper en la metodología de la investigación científica, habida cuenta de que no había un principio universal que pudiera justificar la inducción. Esto ya lo vimos en alguna oportunidad cuando estuvimos trabajando el racionalismo crítico de Popper. Bien, ese es el contexto general. En el caso específico, entonces, teniendo en cuenta esos antecedentes, pues las leyes estadísticas indudablemente tiene que ver con algunas invariancias que no son determinísticas, pero que sí son medibles estadísticamente. Y cuando hablo de invariancias, es que hay una tendencia a que den resultados semejantes, no iguales, semejantes. Y por eso
al decir semejantes es que se puede medir estadísticamente. Si fueran iguales, sería una causalidad determinística, pero ya dijimos que eso hoy por hoy ya no se tiene en cuenta, pero en esa época todavía había esa influencia de concepto. Y todo esto tiene que ver con una serie de premisas de corte filosófico metafísico, por supuesto, y de una ontología uniforme para el universo, partiendo de la idea de que el universo se mueve uniformemente y es idéntico en sí mismo, en sus fenómenos, etcétera. Bueno, entonces las leyes estadísticas deberán distinguirse de las llamadas leyes causales. Esto se planteaba de esa manera, las cuales las estadísticas expresan que a la larga un porcentaje explícitamente establecido de todos los casos que satisfagan un grupo dado de condiciones estará acompañado por un hecho de cierto tipo especificado. No está suficientemente claro, Hempel, ahí, pero está señalando que si hay un determinado porcentaje de casos, es decir, que dentro de 100 observaciones, 80, 70, 60 o 90 observaciones ocurren de una manera semejante, se puede decir que esto satisface lo que un enunciado intenta explicar para un grupo dado de condiciones y eventos que se supone se pueden explicar mediante un enunciado legal que empíricamente está contrastado por estas evidencias empíricas, lo cual señala un cambio total con respecto a las leyes determinísticas, porque ahora el asunto de la invariancia ya no se da simplemente por un enunciado universal que se concibe racionalmente como que no hay sino una dependencia absoluta del consecuente del antecedente. Y aquí ya se dice es, vamos a medir, vamos a observar cómo hay una relación de vinculación entre un fenómeno antecedente con un fenómeno consecuente. Y esta vinculación se mide empíricamente con el número de casos donde se repita la misma estructura de vinculación. Habrá un determinado porcentaje que no se vinculen, pero habrá otro. Entonces se considera como ley estadística cuando un alto porcentaje para las ciencias humanas y sociales más o menos es del 95%. En las leyes físico-naturales es mucho más alta, es del 99.5% si no estoy mal. Donde la relación estadística entre antecedente y consecuente tiene que darse. En tal caso, pues no habría legalidad explicativa en esos fenómenos y habría que buscar otro tipo de explicación. Vamos a ver, ¿cómo vamos ahí en eso que estoy aproximando? Muy bien, yo creo que vale la pena hacer precisión para quienes nos están escuchando cuando te refieres, por ejemplo, a las ciencias humanas y sociales, entonces ahí podríamos hablar. Perfecto, vamos a ir de a poco, entonces para que la gente le vaya quedando más. Listo. Por ejemplo, cuando estamos trabajando acerca de los efectos en ciencias físicas, por ejemplo, en la caída de un cuerpo, vamos a encontrar que si hacemos 100 experimentos sobre la caída de un cuerpo que tiene una masa de 1 kilogramo sobre una superficie de cristal, encontraremos que hay un porcentaje que se puede establecer numéricamente por las pruebas que se hagan, en las cuales se diga que caído de una altura de 10 metros, un elemento de una masa de 1 kilogramo sobre una superficie de cristal, se generará un impacto
que romperá la superficie de cristal en múltiples pedazos, generando un punto central de impacto distribuido en forma estrellada en relación con la superficie de cristal y multiplicando el número de elementos de cristal en más de 20 partes, digámoslo así. Si hacemos la experimentación 100 veces, vamos a encontrar que eso que se está diciendo está al menos 99 veces o las 100 veces. Podemos hacerlo un millón de veces para ser mucho más precisos y ver que el 99.98% de las veces ocurre lo que dice el enunciado. Ahí estamos hablando de una explicación de tipo estadístico en relación con ese fenómeno, en un caso de ciencias físico-naturales. Lo otro es, por ejemplo, en las ciencias humanas y sociales, sobre la conducta. Si un estudiante tiene las condiciones de salud, manejo de dinero, tiene vivienda, tiene transporte, hay una probabilidad de que su rendimiento académico en la universidad genere un promedio aprobatorio que rija entre 3.5 y 4.5 de nota promedio de sus áreas académicas. Observen que en este caso estamos haciendo una relación de unas condiciones que son múltiples, porque esa es la característica de complejidad que tienen los fenómenos humanos, que establecen este tipo de relación. Si hacemos la experiencia con 1000 estudiantes en esas mismas condiciones, seguramente no vamos a encontrar que el 99.8 o 9% de los casos el resultado se acerque al enunciado que estamos diciendo. Seguramente va a ser menor, pero va a haber también una relación allí estadísticamente significativa para decir que las condiciones de bienestar, de bondad y de bondad de ambiente y de calidad de vida junto con el dinero permite que los estudiantes que tengan esas condiciones tendrán sus promedios de calificaciones en esas proporciones que se han señalado anteriormente. Y se contrastará con otros estudiantes que no tienen esas condiciones para mirar la diferencia entre los unos y los otros. Creo que aquí se van dando cuenta que todo esto tiene que ver también con los diseños experimentales, que se dan tanto en ciencias físicas como en ciencias humanas y sociales. Se pueden establecer experimentos. Entonces, aquí es donde estamos hablando acerca de esas llamadas leyes estadísticas. Y Hempel muestra con varios ejemplos que el tipo de explicación causal no solo se aplica a las ciencias físicas, sino en muchas otras ramas como la biología, psicología y ciencias sociales, pero reconoce que muchos creen que este tipo de explicación es inadecuado para dichas ciencias. Ante eso es que viene la idea, porque decíamos explicación causal, viene la idea de la explicación estadística. Mientras que los ejemplos de este tipo tienden a apoyar el criterio de que la explicación en biología, en psicología y en las ciencias sociales tienen una misma estructura que en las ciencias físico-naturales, también está bastante difundida desde esa época, los años 40, la opinión de que en muchos casos el tipo causal de explicación es esencialmente inadecuado. Y es evidente, hoy nos damos cuenta de sí, totalmente inadecuado porque no hay un determinismo hoy por hoy en ningún tipo de ciencia. Es inadecuado en los distintos campos y no solamente los que no sean de la física y la química, sino que en el estudio de la conducta humana, donde hay elementos intencionales, pero también en la conducta animal podemos encontrar esto.
Hempel, en ese momento, años 40, cuando estaba planteando lo de la explicación científica, propone 3 argumentos. El primero de ellos dice que las actividades humanas tienen una singularidad peculiar, esto lo habíamos tratado en algún momento, que evita que puedan repetirse como los fenómenos físicos, pero hoy sabemos que también los fenómenos físicos, a pesar de que puedan tener una identidad bastante alta, también tienen su propia diferenciación. Por supuesto, esto se traduce estadísticamente y es mucho más uniforme el comportamiento de los fenómenos físicos que los fenómenos humanos. Una de las más, llamémoslo así, repetidas ejemplificaciones que implican actividades humanas realizadas de manera individual o grupal tienen una singularidad es muy particular y que no dan repetición y que los hace inaccesibles a la explicación causal, porque la explicación causal, al confiar en las uniformidades supuestamente del universo de fenómenos que está estudiando, supone que hay una repetición continua de la misma manera de los fenómenos en consideración, pero sabemos bien que eso no sucede así en las ciencias humanas y sociales, y por eso es que conocemos que las ciencias humanas y sociales lo que trabaja son fenómenos que son ideográficos, es decir, que son irrepetibles, y por eso no se pueden establecer leyes universales para explicar los fenómenos de las ciencias humanas y sociales. Bueno, sin embargo, Hempel dice que de todas maneras sucede lo mismo con las ciencias físicas, pues todo hecho individual es único en el sentido de que no se repite con todas las características peculiares. Observemos que ya en los años 40 Hempel tenía esa intuición, pero en su teoría básica general de explicación determinista, hablaba todavía de una explicación de ese corte 100%. Este argumento último de Hempel se utilizó también para sostener la afirmación de que el método experimental, del cual ya hemos venido hablando ahorita algo, es inaplicable en psicología y en las ciencias sociales. Yo creo que no. Lo que sucede es que en estas ciencias hay que tener en cuenta que hay unas variaciones que pueden afectar. Lo que implica también una falta de comprensión del carácter lógico de la explicación causal. Si abandonamos la idea de la explicación causal y podemos hablar de la explicación correlativa o la explicación probabilística, es factible poder tener una idea de explicación ya no de tipo determinístico. Y espero que esto me lo cojan perfectamente, porque cualquiera diría, no, entonces es imposible dar explicación en ciencia. No, sí es posible dar explicación. Lo que pasa es que no la podemos dar desde el punto de vista de determinístico, sino probabilístico, relacional. Y cuando hablo de relación, me estoy hablando de acorrelación estadística, de que en qué porcentaje ocurre un evento si ocurre otro. Eso implica correlación. Podríamos decir que todo hecho individual es único, eso es evidente, tiene una propia identidad, ya sea en las ciencias físicas o en las ciencias sociales, en el sentido de que no se repite con todas sus características particulares. Pero los hechos individuales pueden acomodarse también a algunas leyes, y cuando hablamos de leyes estamos hablando de unos enunciados donde dice cómo funciona el mundo, que son de tipo general, que dicen acá, que dice el texto que es de tipo causal, y yo no diría que es de tipo causal determinístico, sino de tipo causal estadístico, y pueden ser explicadas por estas leyes generales, porque todo lo que afirma la ley causal es que todo hecho es de índole específica, es decir, que reúna ciertas características determinadas
se acompaña de otro que a su vez tiene ciertos rasgos específicos. Pero para el caso nuestro, entonces podemos decir que reconociendo que los hechos y casos que se examinan pueden ser de carácter específico, sí podemos agruparlos explicativamente en leyes generales de tipo estadístico, no de tipo causal, eliminando así cualquier idea determinística y solamente generando una relación de corte estadístico con cualquiera de las herramientas estadísticas que existen para establecer vínculos entre unas variables y otras variables que correspondan a sendos fenómenos. Habría un segundo argumento planteado por Hempel que alega que en el caso de la conducta humana, las reacciones de un individuo dependen no solo de la situación, que serían las condiciones antecedentes, que podría ser rescatada por esa ley explicativa, sino también por su propia historia, que queda fuera de la ley. En este caso, pues se avanzó mucho, unos 10, 12 años después, vale decir, en un trabajo que hizo muy bien Joseph Campbell y Stanley. Ellos consideran que hay una serie de elementos que, a pesar que pueden afectar la validez de la generalización en los trabajos de experimentación con seres humanos en la conducta, se pueden encontrar pues algunas posibilidades de trabajo. Y dicen que con relación a la validez interna y externa de los experimentos se pueden encontrar algunas cosas que se pueden tener en cuenta y omitir, o por lo menos descartar, o por lo menos tener como precaución. En relación con la validez interna, hay 8 clases distintas de variables externas que, de no ser controladas en el diseño experimental, podrían generar efectos que se confundirían con el estímulo experimental para generación de una determinada conducta. Y esas 8 clases de elementos que hay que tener en cuenta, que son elementos externos a un experimento, podría ser la historia de los sujetos, los acontecimientos específicos que están ocurridos en la primera y la segunda medición dentro de un diseño experimental, además de la variable propia de la ejecución del experimento. Estos serían elementos de la historia y que tienen que ver también con el transcurso de lo que han desarrollado los sujetos que han estado dentro del experimento. Hay otro concepto relacionado con el de historia y es el de la maduración. Existen procesos internos entre los participantes de un experimento, estamos hablando en el caso de ciencias humanas y sociales, que operan como resultado del mero paso del tiempo. Y aquí hay un componente de historia. No son peculiares de los acontecimientos en cuestión que están siendo experimentados. Pero estos elementos incluyen el aumento de la edad, el hambre, el cansancio o las transformaciones en los intereses o posibilidades que tienen los sujetos. Esto afecta también. Entonces habrá que tenerlo en cuenta. La administración de las pruebas de experimentos también influye. En este sentido, Hempel no tuvo tanto tino de tenerlo en cuenta, como si antes lo tuvo Popper en su crítica a el criterio de verificación empírica de teorías. Pero aquí sí se tiene en cuenta, porque pueden haber cambios en la administración de las pruebas de un experimento, de un antes y un después, que pueden generar cambios en los resultados. También pueden haber influencias en el tipo de instrumentación que se utiliza en las pruebas. Eso también puede cambiar. Entonces, observen ustedes que una explicación causal a partir de unas leyes supuestamente generales con unas circunstancias de antecedentes para explicar un hecho involucran una inmensa cantidad de cosas. Aquí estamos hablando de la instrumentación. ¿Qué tipo de dispositivos, instrumentos o mecanismos estamos utilizando para que en tantas repeticiones de experimentos los resultados estén uniformes con respecto a la instrumentación utilizada?
Entonces, pues tenemos ese tipo de cosas allí. Y hay un fenómeno técnico que quiero que lo sepan, que es el fenómeno de la regresión estadística, que también influye. ¿En qué consiste? Es que opera allí donde se han seleccionado los grupos sobre la base de sus puntajes externos en otro tipo de pruebas. Y puede ser que allí haya una relación que genere un cambio de comportamiento que estadísticamente se refleja. Entonces, esa regresión estadística puede afectar también el desempeño en los resultados del fenómeno que se esté experimentando. Está la mortalidad experimental que es la pérdida de participantes en los grupos de comparación. Hablando, pues para el caso de las ciencias humanas y sociales, que los que han sido del grupo experimental y del grupo control, cuando se hace la primera medición, están todos, pero luego ya no aparecen todos, sino algunos, y eso va a afectar estadísticamente los resultados. Creo que se van dando cuenta ustedes que la explicación estadística en la perspectiva que estaba señalando Hempel no es tan sencilla de resolver. Y hay un último elemento que es una interacción que se da entre la selección de los participantes y la maduración que ellos van teniendo en algunos de los diseños que son no totalmente experimentales y que tienen grupos múltiples, que pueden ser grupos controles y grupos experimentales con sucesiones cronológicas, esto ya pues en diseños experimentales de mayor complejidad. No voy a profundizar acá porque tendrían ustedes que saber cuáles son las bases de los primeros diseños experimentales y cuasi experimentales dentro de las ciencias humanas y no es de ciencias sociales y ciencias humanas y tampoco ese es el propósito de abarcar esto, porque aquí estamos solamente con el aspecto más general. Pero con ello quiero darles a entender que estos principios explicativos para las leyes estadísticas en la explicación para las ciencias humanas y sociales se hace mucho más complejo. Perdón. Yo creo que me detengo ahí porque yo sé que hemos abordado unas cosas gordas ahí. Porque esto mismo que estás mencionando de alguna manera sucede con características algo diferentes en la física según lo que indica Karman, ¿sí? Y pone como ejemplo, dice que pues igual que pasan las ciencias humanas y sociales, que hay todas estas características que estás dando, que en la historia de un evento y también definitivamente hay condiciones que hacen que varíe y da un ejemplo específico como el de la fatiga elástica, es decir, mostrar, no sé si quieres ampliar ahí. Bueno, se está refiriendo a fatiga elástica de materiales. Cuando se hacen experimentos con materiales que se puede hacer en un tiempo o en otro y no se sabe si la fatiga elástica de los elementos que se estén involucrando dentro del experimento tengan una misma historia. De que uno fue fabricado, por ejemplo, en 1970 y el otro en 1990, y hacer una prueba con elementos de esas características probablemente puede afectar los resultados finales si se analizan comparativamente las estadísticas de los resultados de las pruebas que se hagan con esos materiales. Lo cual implica que de verdad no, hoy por hoy no podemos decir no podemos hablar de explicaciones causales de carácter determinístico, no es posible, porque hay una serie de condiciones que influyen mucho y que generan una serie de características específicas en los resultados de las observaciones y que no podríamos decir que hay una explicación determinística para los distintos fenómenos que se estén experimentando. Bueno, pues, o sea, lo que sí va quedando, pues, como establecido o como ya identificado, es que primero no se puede hacer una estandarización al momento de hacer un acercamiento a aquello que estamos hablando sobre explicación científica. En segundo lugar,
el reconocer que en esa evolución, digamos, histórica de las ideas de la ciencia, cada vez se va haciendo unas especificaciones, que es lo que nos estás mostrando en la distinción en cuanto a la caracterización previa que se hacía por parte de Hempel en el sentido de una explicación causal de la estadística. Pero que posteriormente, o sea, ya en una segunda etapa es más claro con la estadística. Claro. Porque hace una distinción ya cada vez más precisa. Sí, y sí. Aquí por eso da por lo menos dos tipos de argumentación para afirmar esto que estás desarrollando. Sí, sí, es correcto. Pues es evidente que no puede haber unas razones a priori antes de la experiencia por las cuales no puedan lograrse generalizaciones que tomen en cuenta la dependencia conductual del pasado de los sujetos. Porque es que indudablemente el pasado de los sujetos es variable. Entonces no pueden estar incluidos en la elaboración de una generalización donde se considera la historia de los sujetos, porque es imposible. Y bueno, y no solo de sujetos, sino con este ejemplo de la física también. Por supuesto, sí, de los sujetos u objetos de investigación, tienes toda la razón, y muchas gracias por la precisión que me haces evidente. Podemos decir que no podemos establecer un argumento donde la deducción nos genere una conclusión falsa, que es lo que llamaría Hempel el argumento non sequitur, y es que no se puede concebir una conclusión que sea totalmente ajena al orden de la derivación del enunciado general, el enunciado intermedio, para generar una conclusión. La conclusión no puede estar desvinculada de los enunciados universales. Por eso, en el caso de la historia, no podemos vincularla. ¿Por qué? Porque esa solamente la podemos empíricamente obtener. Entonces no la podemos adjudicar al enunciado general. Bien. Aunque sí fue un intento del marxismo o de la visión materialista dialéctica de hacer eso con la historia. Sí, pero indudablemente, justamente Popper en La Sociedad Abierta y sus enemigos planteó que ese tipo de intentos mostraba que el marxismo no podía contrastarse empíricamente porque la manera como se presentaban sus argumentos eran pseudocientíficos y no eran contrastables empíricamente. Bueno, vamos con el tercer argumento que plantea Hempel en relación con este asunto referido a las leyes de carácter estadístico. Él dice que en cuanto aparecen intenciones en la conducta humana, para el caso de las explicaciones científicas, el tipo de explicación más adecuado será una explicación teleológica, no la explicación causal, y yo también diría, tampoco la explicación estadística. Yo no sé por qué aquí no lo menciona el profesor Karman, porque yo haría la distinción a explicación teleológica, explicación causal y explicación estadística. Porque aquí tenemos que la intencionalidad humana es un elemento que, si la historia es difícil de poder en un experimento recoger, la intencionalidad es mucho más difícil hacerlo porque es una variable intrasujeto que, al igual que la historia, se diluye en los múltiples sujetos que estén dentro de un diseño experimental. Toda esta referencia a motivaciones, intenciones, implican a un análisis teleológico, que aquí hay que distinguir también en los términos aristotélicos, porque es que el análisis teleológico es un análisis de causa final, y lo que llama causal Hempel
puede estar relacionado con la causa material y con la causa eficiente. Habitualmente las ciencias físico-naturales están interesadas en la causa eficiente y eventualmente con la causa material, que es la que permite dar, llamémoslo así, razones objetivas de por qué ocurren los fenómenos. Pero en el caso de lo teleológico, pues conlleva a la intencionalidad que tienen los actores de un determinado proceso en el cual se hace algún tipo de búsqueda de explicación. Y esto son variables intrasujeto que no las puede develar un diseño experimental que sea de modo estadístico, que conciba lo material y lo eficiente de la causalidad. Pero bien, Hempel sostiene que las motivaciones y las creencias de que tal acción llevará a tal fin deben ser consideradas dentro de las condiciones antecedentes. Y aquí es donde viene un elemento de explicación que no es propio de la visión analítica de la ciencia que hemos venido explicando, sino que tiene que ver con otra tendencia en filosofía de la ciencia y en epistemología, que está relacionada por un lado con la hermenéutica como metodología de la investigación y epistemología, y en algún momento determinado también con la fenomenología como metodología de la investigación y epistemología, que estas sí examinan las condiciones antecedentes relacionadas con las motivaciones, con las intencionalidades. Bien, dice también Hempel que es evidente que cuando la acción de una persona está motivada, digamos, por el deseo de alcanzar cierto objetivo, no es el hecho futuro aún inadvertido de tener esa meta lo que determina su conducta presente, puesto que en realidad la meta bien pudiera no alcanzarse nunca. Antes bien, digámoslo crudamente, es A, su deseo presente antes de la acción de alcanzar ese objetivo particular, y B, su creencia también presente antes de la acción de que tal y cual curso de acción tenga probablemente el efecto deseado. Por lo tanto, los motivos y las creencias determinantes deben clasificarse entre las condiciones antecedentes de una explicación motivacional, y aquí no existe diferencia formal alguna entre la explicación causal y la motivacional. Eso señala Hempel con los conocimientos que pues tenía en ese momento de los años 40. De todas maneras, se puede decir que el tipo de explicación que pretendía Hempel en ese modelo de explicación científica no podría cubrir en ningún momento los componentes de carácter intencional, de pretensión, de intereses que se pudieran manifestar en fenómenos que tienen que ver con las ciencias humanas y sociales. Por lo tanto, la pretensión explicativa de corte estadístico o de corte causal queda allí minada, se frena, se destruye. ¿Por qué? Porque solamente podría mostrar una parte en términos de conducta, que esa sí es observable, la explicación, pero estadística, la causal no. Y por otro lado, se requeriría de unos apoyos metodológicos de indagación en los cuales se pudiera tener alguna idea de todo el asunto intencional, motivacional o de pretensión de intereses, que tendría que ser de apoyo a cualquier estudio explicativo de carácter experimental. Y esto no significa entonces que queda invalidada la posibilidad metodológica de hacer investigación experimental en conducta humana. Lo que sucede es que sería muy incompleta si se pretende con ella dar explicación de por qué ocurren determinado tipo de fenómenos conductuales. Y allí se requeriría esa otra herramienta que indagara los intereses y que se trabajara de una manera interpretativa con algunas herramientas también estadísticas que pudieran ayudar. No sé, me detengo ahí para ver qué... O sea, esto último que acabas de mencionar estará relacionado con el primero y segundo argumento de Hempel, ¿sí?
En ese caso, el tercer argumento que está relacionado con los deseos y con las creencias, donde yo lo he escuchado, lo he visto relacionarse, es en la economía y en particular en la teoría de la decisión racional. No sé qué comentario o qué te sugiere esto que te estoy diciendo. Indudablemente, estas teorías que se plantean en economía y en ciencia política también, sobre la teoría de la decisión racional. Decisión racional, son herramientas que se han desarrollado muy del lado de la filosofía analítica de la ciencia, que no las resuelven solamente los experimentos o indagaciones que se hagan en relación con las intencionalidades de determinados grupos de interés, sino que van acompañadas también de otro tipo de conductas que ejecutan esos grupos de interés para ver la relación entre conducta efectuada con intereses manifestados. Y yo veo que allí hay una gran, digamos, como utilidad en términos de saber qué es lo que acontece con esos grupos. Y por supuesto en las estrategias de marketing, en las estrategias de marketing político, en las estrategias de tipo financiero. Por supuesto que esto es un elemento fundamental y son utilizados con el propósito de ver cómo se maneja los mercados o cómo se manejan las decisiones de tipo político o estratégico en los mercados o en las estrategias de partido político o movimientos internacionales de opinión pública y cosas por el estilo. Entonces, creo que aquí hay ya la combinatoria de leyes de explicación estadística combinadas con, llamémoslo así, suma de datos sobre las intencionalidades que pueden estar acompañados también, por supuesto, con mediciones estadísticas, pero que tienen un componente de tipo cualitativo sobre tendencias de intereses, tendencias de motivaciones, tendencias de desempeño futuros ante determinadas circunstancias. Y creo que hace hoy por hoy mucho más compleja, pero mucho más específica la investigación social, la investigación humana del comportamiento. Hoy, con la ayuda de la inteligencia artificial, esto se ha multiplicado de gran manera, que hoy sabemos, por ejemplo, que en el marketing, el manejo de la ciencia de datos con estos componentes es fundamental para saber el tipo de gustos e intencionalidades, con qué frecuencia, con qué fuerza una persona tiene cierto tipo de preferencias y por lo tanto se le puede ofrecer determinado tipo de productos o presentarle determinados escenarios. Yo no sé si ustedes van... O como la minería de datos también. Pues es que vamos a decir, la minería de datos es una parte del trabajo de lo que es la ciencia de los datos. La data science tiene como parte de su trabajo la llamada minería de datos, que tiene que ver con justamente la indagación de los datos que hay de determinado tipo de fuentes de datos con respecto a segmentos poblacionales. Y esa es como una parte metodológica que hay allí, que después, junto con otras técnicas, permite el desarrollo de todo tipo de estrategias a partir de esos datos que se recogen y se trabajan de manera combinatoria, utilizando inteligencia artificial. Bien, no pensé que fuéramos a llegar a estas cosas. Pues es que lo que vas desarrollando, lo que muestra es también cómo se proyecta pues para los tiempos actuales esos argumentos de Hempel, o sea, como reconocer como esa fuerza que hay en esos desarrollos. Porque aunque no sean idénticos a cómo se esté dando, pero había como unos matices que han llevado a estos desarrollos actuales. Claro, eso es totalmente cierto. En ese sentido, podemos decir que
esos intentos de Hempel pues eran muy útiles, que por supuesto después han sido rebasados o refutados, pero que para cualquier estudioso de la filosofía de la ciencia y la historia de la filosofía de la ciencia es necesario saber de dónde nacen muchas de las cosas que hoy tenemos actualmente, y que pues hubo unos pioneros que estuvieron pensando cómo hacer la explicación científica de una manera eficiente, sólida, racional, comprensiva, etcétera. Y hoy lo que vemos es que pues hay muchas aplicaciones de ese tipo de análisis que se hicieron en un determinado tiempo. Porque ante todo, hoy por hoy, la actividad científica es tecnocientífica. Es una ciencia para la acción, es una ciencia para la transformación de acuerdo con unas intencionalidades o intereses predeterminados. Otro elemento que me parece interesante y es de los últimos argumentos en cuanto a explicación teleológica en el campo de la biología que plantea aquí pues Karman. No sé si lo consideras y lo leo como para... Sí, sí, claro, sigue, por favor. Y es el texto 124, y dice, las explicaciones teleológicas de esta clase, o sea, de las que venimos hablando, deben diferenciarse de otro tipo más vasto de alcance, que ha sido considerado por ciertas escuelas filosóficas indispensable, especialmente en la biología. Consiste en explicar las características de un organismo, remitiéndolas a ciertos fines o propósitos a cuyas características dicen servir. En contraposición a los casos que examinamos antes, no se presume aquí que el organismo persiga los fines, sea consciente o subconscientemente. Así, para explicar el fenómeno del mimetismo, se dice que este sirve al propósito de proteger al animal con el dotado de ser descubierto por sus perseguidores y que así tiende a conservar la especie. Entonces aquí es un tipo causal de intencionalidad en el contexto de las características que serían genotípicas, fenotípicas, por cuestiones de familia en cuanto a especie, y que establece unas relaciones de causalidad y de carácter teleológico, pero no en las condiciones ni estadísticas, ni en las condiciones que se piensa en lo humano, sino son de otro orden. Sí, es interesante y por supuesto que es arriesgado, ¿no? Porque hay una antropomorfización que él lo señala más adelante de ese tipo de intento de explicación. Por ejemplo, el mimetismo de calamares o de pulpos o de otro tipo de animales, incluso en las selvas también, el mimetismo de los, ay, ¿cómo se llaman? Bueno, de ciertos reptiles que se camuflan con el color del medio ambiente, camaleones. Decir que hay una, llamémoslo así, como una intencionalidad de supervivencia. El asunto es que no sabemos qué sea eso, a menos que adoptemos una teoría muy interesante, muy llamativa, como la del concepto del Umwelt de Husserl, el filósofo de la biología de principios del siglo XX, alemán, que señalaba que había unos estados de conciencia o campos de conciencia que las distintas especies podían construir y que generaban su mundo. Pero esto es una especulación que es interesante, donde se considera que el concepto de conciencia es mucho más amplio que el que tenemos como conciencia humana, pero eso no lo sabemos. Sí, entonces el intentar dar como explicación de carácter causal por intencionalidad, llamémoslo así, no causal sino teleológico. Por ejemplo, en el caso de la biología, el mimetismo de las especies, de ciertas especies, para la supervivencia, ¿qué es lo que interpretamos nosotros? Pues no sabemos que sea eso.
La verdad es que no lo sabemos, pero damos ese tipo de explicación. Pues en ese caso es como volver al argumento, al primer argumento, donde lo que tenemos es precisamente una ley general, unas características particulares, y sobre ello lo que podemos es observar el fenómeno para ver si se cumple lo que está expresado en la teoría con respecto a, que es como ir otra vez al primer eso, Astrid, eso es impajaritable, eso es indudable lo que tú estás diciendo. Eso no tiene absolutamente ninguna refutación. Pero eso sí nos lleva a lo siguiente, y es que si somos humildes, vamos a reconocer que el conjunto de conocimientos científicos, técnicos, filosóficos y de lo que se quiera, lo hacemos desde la perspectiva de la estructura morfofuncional de nuestra especie, con el desarrollo histórico que tenemos. Pero no quiere decir que el mundo sea así como lo estamos explicando. Sí, que es lo que hasta el momento podríamos decir. Sí, 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 correcto. Estas son consecuencias de reflexión, de una reflexión que es permanente y profunda sobre eso. Porque entonces aquí se desbarata el mito de que la ciencia da un conocimiento objetivo de una supuesta realidad que supuestamente podemos acceder. Que es, pues, digamos, como un argumento muy relacionado con el realismo científico y el realismo ingenuo en general de muchos científicos y de la opinión pública en general. El punto es que yo veo que en estas tres características o tres argumentos, el camino como facilista que en ocasiones se toma es pasarlo a los manuales y convertirlo en una cuestión digamos, procedimental, sin haber observado todos estos detalles, y entonces se va subsumiendo en el colectivo de los investigadores como una acción ya afirmativa de que eso es. Entonces yo considero que, por ejemplo, hacer este ejercicio de lo que estamos leyendo, de ver en su momento histórico, de las contradicciones o de los aportes, enriquece la formación en pensamiento sobre el asunto, porque lo que llega a las manos de una buena parte de la población académica son ya los manuales encodificados para que se ejecute y simplemente se siga corroborando o comprobando si es que eso que estaba dicho allí coincide. Entonces, en la conciencia del sujeto que se está formando o que se introduce en este tema, empieza a considerar, no, es que entonces la ciencia es la que se equivoca, o es el libro que me correspondió está mal hecho. No se entiende el conjunto de las situaciones. Y esto creo que es lo que hay que enriquecer, las discusiones, las reflexiones. Por supuesto, y plantear de que todos los saberes que existen no son saberes acabados, sino siempre están en continua revisión y construcción, de que por lo tanto no tenemos por qué establecer enunciados últimos de explicación última, sino que estamos en una permanente inestabilidad cognitiva, y que el hecho de buscar siempre caminos heurísticos para descubrir nuevas cosas, porque la heurística es eso, es la búsqueda de caminos, senderos, métodos que nos permitan descubrir nuevas cosas. Y descubrir nuevas cosas con los límites que tenemos de nuestra estructura morfofuncional cerebral, cognitiva, conductual de la especie, porque eso somos nosotros. No podemos pretender tener unos conocimientos que estén por fuera de esta estructura que tenemos, ni siquiera con la ayuda de las máquinas, porque el desarrollo de la inteligencia artificial, aunque pueda tener sus propios desarrollos posteriormente, tendrán como base de que seres humanos las diseñaron. Entonces van a tener una carga del diseño primordial que les hicieron, y quiero que se entienda esto, porque seguramente se podrían desarrollar inteligencias artificiales con otro tipo de diseños, por ejemplo, por una especie totalmente distinta a la nuestra, en otra parte del universo, haciendo aquí como el ejercicio de los mundos probables y posibles. No, pero es que la prueba está en cómo hoy aparecen materiales nuevos para la producción de esta tecnociencia, que hace que definitivamente
traslade el interés a conservar otro tipo de productos o de materiales que encontramos y que entonces van superando al anterior. Entonces no era que fuera el único o el exclusivo, sino que era hasta el momento lo que las posibilidades de producción tecnocientífica nos ofrecían, y ahora que se van encontrando unos nuevos o unos que son de pronto con mayores opciones, pues nos mejoran las oportunidades para búsqueda. De pronto no necesariamente que sean mejores en la versatilidad o en lo que se esté buscando, en la eficiencia y en la eficacia, pero que sí le dan otras alternativas a la investigación tecnológica, científica, para ampliar posibilidades, y que lo que ya hemos hablado en otras tertulias, que está vinculado más bien es con los intereses del sistema productivo, en qué se quieren centrar, no porque sean lo único. Correcto, bueno, creo que es suficientemente claro y exhaustivo lo que hemos avanzado. No sé si hay alguna otra cosa que quisieran ustedes que se tocara, que pudiéramos hablar, o si hay algunas preguntas. Ahora sí, si Estela tiene algún comentario. Bueno, pues por lo pronto parece que no. Parece que no. Bueno, pues lo que sí muestra todo esto es que es la necesidad de tener claridad y un orden, tanto histórico como secuenciación de las ideas, para poder ir haciendo ese seguimiento, como ir haciendo el paso a paso, de poder conocer cómo se desarrolla o se argumenta todo este carácter de la explicación científica, que ya, como decía, viene desde el momento que también estábamos examinando lo de los enunciados observacionales, los no observacionales, que luego lo pudimos conectar con ya los desarrollos que específicamente nos va dando Hempel, y que pues en la próxima sesión estaríamos mencionando en relación a la ley científica, si no me equivoco. Sí, pues para todos los que asisten a la tertulia, seguiríamos examinando de la página 117 del libro de Carman, en la ley científica, desde el numeral 344, del texto 344, y avanzaríamos hasta el numeral 356. Como se dan dando cuenta, son lecturas cortas, pero creo que se dan cuenta también que son muy sesudas. Entonces, al ser así de diferentes, al ser así de cortas, también son complejas, y que por supuesto están condensadas, porque también esto tiene una gran cantidad de historia previa de la filosofía de la ciencia. Entonces sería hasta esa página, que es la 121, comenzando en la página 117. Ley científica, numeral 344, repito, hasta el numeral 356. Bueno, entonces, si no hay ya la intervención de Estela, creo que voy entonces a darle cierre a la grabación. Muchas gracias y un saludo. Igualmente. Bueno, entonces, a ver que se detiene.